traigo una receta de las de toda la vida. Leche frita. Leche frita que la voy a hacer de una manera que os va a gustar mucho. La vamos a envolver en una masa y quedaros hasta el final, y veréis la sorpresa. Pues los ingredientes son 1 litro de leche, 250 gramos de azúcar, 120 gramos de harina. Esto va a depender si vamos a hacer crema pastelera, natillas o leche frita. Depende de la cantidad de harina. Veremos la receta que preparamos. Y para leche frita le voy a añadir yo 2 cucharadas de maicena para que quede mucho más suave y cremosa. Vamos a utilizar 3 huevos, cáscara de naranja, cáscara de limón y un palito de canela. Y para la sorpresa que os quiero dar, vamos a utilizar pasta brick. Es una pasta muy fina en la cual vamos a envolver la leche frita. Y veréis el resultado final. Quedaros hasta el final. No os perdáis ningún detalle, porque son de esas recetas de toda la vida que, bueno, maravillosa. Pues lo primero, vamos a poner la leche a hervir y vamos a aromatizarla. Pues como os he dicho siempre que calentemos leche, la cazuela la mojamos con un poquito de agua. Esto nos evita que se nos resqueme. Ponemos la cazuela y el litro de leche y encendemos. A la leche le echamos el palito de canela. Nos va a dar mucho más sabor si le rompemos un poco. Y se lo echamos. Y cáscara de naranja con un pelador sale muy bien. Ya está lavada. Ahí está. Y así no cogemos la corteza, lo blanco, y nos sabe mucho mejor. Le da mucho más aroma. Y ahora la de limón. Aquí las cantidades, cada uno a su gusto, si le gusta más el aroma a limón o a naranja. Yo le he echado 4 tiras de cada. Y lo dejamos hervir. Con mucho cuidado de que no solo salga de la cazuela. Mientras tanto, cogemos un bol, mientras va calentando, echamos los 250 gramos de azúcar. Casi todos los postres, por cada litro de nata o de leche, lleva 250 gramos. Echamos la harina, que mejor viene tamizarla. Así está más esponjosa y no nos sale grumo. No perdáis de vista la leche, que se nos puede salir de la cazuela. Esto es una receta muy sencilla. Si se aprende bien es para toda la vida. ¿Que queremos hacer crema pastelera? Pues le quitamos 50 gramos de harina. ¿Que queremos hacer natillas? Pues le quitamos 100 gramos. Yo la verdad que me gusta mucho echarle un poco de maicena. Lo suaviza mucho. Y ya nos queda echar la maicena. También vamos a tamizarla. Ahora, aquí tenemos que echar los huevos. Pero vamos a reservar una clara. Vamos a echar 2 huevos enteros. 1 y 2. Digo 2. El otro huevo le ponemos aparte, cogemos la yema. Yo siempre he dicho en todos mis vídeos que lo mejor para quitar la yema con los deditos. Aquí en este caso también podría servir con una cuchara, pero lo más fácil. Y se lo echamos. Pues ya casi lo tenemos. Cuidadito la leche, ya está empezando a humear. Que no se nos agarre, lo movemos un poco con el batidor. Que bien huele ya. Hay quien le puede poner un poco de color, un poco de colorante alimenticio. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer muy natural y queremos que las yemas le den ese color. Esperar a que hierva un poco y seguimos. Bueno, mirad cómo va. Ya estáis viendo. Y bueno, qué olorcito más rico. La leche frita con buena leche, buenos ingredientes. Ahora que estáis viendo, podemos retirarlo y lo dejamos un ratito que suelte todos los aromas. Ahora, con un colador retiramos las cáscaras de naranja y de limón, la canela, procurar que no os quede, trocitos de canela que queda a veces, procurar quitarlo todo. Ahí lo tenemos, ¿vale? Esto ya para tirar. Y ahora, pues con la varilla vamos moviendo aquí en una esquina el huevo. Vamos batiéndole y poco a poco que se vayan integrando todos los ingredientes. Y los batiendo primero el huevo y ya poco a poco que vaya cogiendo ello, pues la harina, la maicena y el azúcar, hasta hacer una masa. Si vemos que se espesa mucho, como está pasando ahora, cogemos con un cacillo un poco de leche. Echamos un cacillo, un poco más si queréis. Esto tiene que ser rápido, porque al estar la leche muy caliente, nos puede cuajar el huevo. Y ya, pues vamos mezclándolo bien, que no tenga grumo. Ya veis que no revuelvo aquí, donde está la harina y demás, que yo solo lo va cogiendo. Bueno, ya veis, si queréis ahora o veis que tiene algún grumo, le podemos colar, lo podemos pasar por el colador. Y ahora es cuando viene lo bueno.
ahora es cuando viene la magia, como digo yo. Y bueno, si os está gustando, suscribiros, dar a like y comentarme qué os parece esta receta y qué próximas recetas queréis que hagamos. Me alegro mucho de que me escribáis, de que me pongáis comentarios desde dónde nos veis, desde qué país o desde qué comunidad autónoma de España. Y tengo que saludar, fijaros, ¿desde dónde? Desde Portland, Oregón, a mi amigo Luis Barona. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Y nos ha pedido una receta que vamos a preparar especialmente para él, de cómo preparar unas rabas típicas de Cantabria. Y también quiero saludar a Ofelia Feria, desde Izúcar de Matamoros, Puebla, México. Fijaros hasta dónde nos vamos. Y a mi gran amiga y seguidora Andrea Revuelta desde San Sebastián. Ponedme en comentarios desde qué lugar nos veis. Ya tenemos la leche bien colada, a punto de hervir. Tener cuidado de que no se salga de la cazuela. Y tenemos el preparado que hemos hecho. Pues ya, ponemos el fuego bastante fuerte. Y cuando esté a punto de hervir otra vez, vamos añadiendo poco a poco. Ahora lo veis, es muy sencillo. Esta es la magia de la cocina. De canela queda por ahí, pero bueno, muy pequeño. Y vamos añadiendo poco a poco. Aquí es donde está el truco. Removiendo sin parar y ya vais notando vosotros cómo va espesando. Hay veces que no hace falta añadir toda la masa, pero normalmente con esta cantidad de ingredientes que os he dado, va a salir perfecta. Mirad, voy a parar un poco de echar sin dejar de mover y ahora bajamos el fuego un poco porque nos puede saltar, nos podemos quemar. Si veis que hierve, lo retiramos del fuego un poco. ¿Veis? Aquí es donde está la textura. ¿Veis cómo está el espeso? Vale, para la leche frita necesitamos un poco más. Pues terminamos de echar todo. ¿Veis? Tiene que estar bien espesita. Ya veis que no tiene ningún grumo. Y bueno, huele, Elena, como huele, de maravilla. Aquí tenemos una bandeja que tiene un poco de altura, que tiene borde. No hace falta que sea muy alta. Con 1,5 centímetros, 2 centímetros nos vale. Le echamos un poquito de aceite para que no se nos pegue y podamos despegarla bien. Con las manos la extendemos bien. Tiene que estar un poco grasienta nada más. Bordes, esto lo podéis tener preparado, ¿eh? Bueno, pues aquí ya limpiamos un poco la varilla, el batidor, no dejar restos porque todo es aprovechable. O si no, pues eso, ¿eh? Lo que hago yo muchas veces, que saber qué rico está. Y ya, con la ayuda de la lengua lo vamos echando. Bueno, mirad cómo ha quedado el fondo de la cazuela, ¿eh? Que está bien limpia, no se ha pegado ni nada. Ahora la extendemos bien, que quede toda por igual, de la misma altura. Claro, tenéis que coger la bandeja adecuada. O si es muy grande, pues bueno, dejamos sin poner un trozo de ella, pero que quede todo así, de 1,5 centímetros, una cosa así de altura. Pues ya la tenemos, la hemos extendido bien. Y a la nevera, que esté bien fría. Esto lo podéis preparar el día antes y nada más. Que enfríe bien y a rebozar. Que enfríe bien y ahora nos vemos. Pues seguimos. Mirad, está bien durita, está bien fría. Pues ahora lo partimos de la forma que queramos. A mí me gusta hacer cuadraditos. Vamos a partir la mitad. Con cuidado, no apretar mucho la bandeja porque la podemos romper. Vamos a hacer unos cuadraditos. Aquí ya tengo harina y el huevo. ¿Os acordáis de la clara que habíamos guardado? Bueno, pues le echamos un huevo y lo batimos. Y así aprovechamos la clara. Bueno, pues ahora con mucho cuidado. Tiene que despegar bien porque le hemos echado un poco de aceite. Y la enharinamos bien. No tiene que coger mucha harina, nada más que la justa. ¿Veis? Esta tiene que ser un poco más dura que la crema pastelera para que se pueda trabajar bien. Ahora la pasamos. Ya el aceite está calentando. Como veis en la sartén, siempre os digo, para saber si está bien caliente, cojamos un poco el huevo, ahí le queda un poquito. Pero mientras vamos harinando la leche frita. Aquí le quitamos bien el resto que tenga, el exceso. Si queréis hacerla más grande, más pequeña, en bocaditos, os lo recomiendo. Sobre todo que esté bien harinada por los bordes. Si no, se nos puede reventar y se fríe fatal, se fríe muy mal. Bueno, pues ya bien pasadita por huevo, bien escurrida a la sartén. Ahí está. Esa es la temperatura. Abundante aceite, como veis. Pues ahora con cuidado la tenemos que dar vuelta. A mí me gusta que esté bien doradita por fuera. Vamos a ver. Estas son las primeras que hemos puesto. Así. Tener cuidado del rebozado, que es muy importante que no se rompa, porque se nos sale todo por el aceite, nos salpica, nos salta y nos podemos quemar. Así, no hace falta que coja mucho color tampoco.
¿Veis que tiene abundante aceite? Bueno, pues ya la tenemos y tenemos aquí un plato con papel de cocina, con papel secante, que escurra bien el aceite. Bueno, mirad qué bonito ha quedado. Aquí ya cada uno al gusto. Puede hacer un almíbar y ponerlo por encima. Puedes polvorear con canela y azúcar, pero yo creo que con la cantidad de azúcar que hemos echado, creo que está así para comerlo de maravilla. Pues ahora vamos a hacer el que os comenté al principio, que dije que llegarais hasta el final. Esta es la pasta brick, una pasta muy fina, puede ser pasta filo. Entonces, sacamos el brick y le partimos pues la cantidad que queramos, Yo lo parto al medio y ponemos aquí trozos un poco más pequeños. Vamos a partirle a la mitad y este le ponemos en el medio. Este es bien fácil. Y esta la untamos con huevo, bien fácil. O sea, se trata de hacer un saquito, cerradito y sellado. Aquí me gusta doblarla y así, y pega. Aquí lo mismo y pega. Y ahora el otro, hacemos la misma operación. Bueno, mirad, ahora voy a hacer poca cantidad. Y ya con el aceite bien caliente, a freír. Bueno, ahí bien doradito, que esté tostadito, ¿lo veis? Y entonces está crujiente por fuera, está riquísimo. Y bueno, una vez ya de que lo veamos que lo tenemos preparado, que lo tenemos listo, al papel para que escurra bien el aceite. Bueno, ahora quiero darle un toque, pues bueno, una alegría al plato, ¿qué digo yo? Ponemos una cuchara y un tenedor y en un colador con azúcar glass. Y con cuidado, vamos a ver lo que sale de aquí, un poquito hacia alrededor. Quitamos con cuidado la cuchara, quitamos con cuidado el tenedor y ¡voilà! Y aquí ponemos la leche frita crujiente. Mirad cómo cruje. Y ahora lo mismo, pero como el plato es blanco, con un poco de canela molida. Con cuidadito. Y aquí ya le quitamos un poco lo que tenga de exceso de huevo. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. Si os ha gustado, suscribiros, que me haréis muy feliz. Leche frita crujiente y leche frita corriente. Leche frita de nuestras abuelas. Ya le podéis echar azúcar y canela un poco al gusto. ¿Habéis visto el detalle del tenedor y la cuchara? Queda precioso. Puede haber más detalles, una ramita de menta, un poco a vuestro gusto. Y ahora a zampar. Vamos a ver. Vamos a romper uno aquí. Mirad. Bueno, esto es... Mirad. Mirad cómo queda. Y... lo siento. Es mi debilidad el dulce, o sea... Va por vosotros y espero que os guste. Mirad. Hasta la semana que viene con nuevas recetas. Comentarme qué os ha parecido y comentarme desde qué país o comunidad autónoma de España. Decidme en comentarios, me haréis muy feliz. Adiós, adiós, adiós.